nuestras redes sociales, en YouTube y en Facebook publicamos la grabación. Pues si gustan apagar sus cámaras o con su cámara encendida, como sea de su preferencia, nada más las avisamos que esto será público dentro de unos días. Pues muy bienvenidos, agradecemos nuevamente desde el Círculo de Práctica Filosófica, Arte y Educación su asistencia a esta actividad que hemos venido realizando cada mes, una conversación con algunos de los expertos en las áreas en las que nos gusta trabajar, como es el arte. En esta ocasión es la literatura y bueno, la práctica filosófica y la educación en general. Maru Urbina ha participado con nosotros en otras conversaciones y siempre han sido muy interesantes y enriquecedoras sus aportaciones en las otras conversaciones, y pues para nosotros es un honor que nos acompañe esta tarde, sobre todo porque estamos muy fresquitos con el Día del Libro. Ella trabaja en la creación de libros, no solo en la escritura, sino también en el diseño y en la realización. Además, también trabaja con niños. Y bueno, les voy a leer brevemente su semblanza para que la conozcan un poquito más y luego ya le damos la palabra directamente a Maru. Bueno, María Eugenia Urbina Espejel es originaria de la Ciudad de México, pero radica en San Luis Potosí desde hace 30 años. Es maestra en libros y literatura infantil y juvenil por la Universidad Autónoma de Barcelona y maestra en psicología especializada en la infancia por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Está certificada como mediadora de lectura por la Universidad Autónoma de México, Xochimilco. Está certificada como facilitadora de filosofía para niños por la Federación Mexicana de Filosofía para Niños y en filosofía para niños en el aula por la Asociación Filonenos de España. Es directora de Letras con Más, taller y librería infantil, un espacio cultural independiente orientado a la promoción del libro y la lectura, y librería especializada en literatura infantil, y en donde dirige la Bebeteca, mis primeros libros desde hace 5 años en San Luis Potosí, y el Círculo de Filosofía para Niños, Yo Solo Sé que Lo He Pensado. Interviene en proyectos de investigación sobre, estas siglas se me fueron, Maru, ahorita LIJ. Es colaboradora en diversas instancias culturales y educativas en asesoría, formación de público adulto e impartición de talleres de fomento a la lectura y el quehacer del libro. Ha colaborado con la Secretaría de Educación Pública como co-creadora de los programas curriculares de las materias de competencia literaria, literatura infantil y creación literaria en los programas de estudio de las licenciaturas de educación preescolar. Ha participado como conferencista y tallerista en diversos estados del país, y en 2019 se publicó su primer libro dirigido a la primera infancia. Es amante de los libros, los animales y de las posibilidades y de la posibilidad de detenerse a contemplar lo que llamamos la naturaleza. Pues muchas gracias, Maru, por tu asistencia, tu participación esta tarde. Estamos muy orgullosos de tenerte y ahorita vamos a platicar contigo con la pregunta. ¿Es la poesía? Perdón, ya me puse nerviosa y se me fue la pregunta. Tú haznos la pregunta ahorita, ya tuve que darle acceso a otras personas y se me fue. ¿Es la poesía una forma de habitar el mundo? Sí. Y pues te escuchamos. Sí, por favor, los demás con sus micrófonos apagados, y en un momento más después de la participación de Maru vamos a dar la palabra a quienes gusten participar. Muchas gracias, Brenda. Muchas gracias, y muchas gracias a quienes están, bueno, conectados ahorita y escuchando. Yo sé que, bueno, como dijo también Brenda, esta parte de la grabación, y que a muchas personas no les es como muy grato pensar que bueno, se pueda quedar grabado, pero de verdad agradezco muchísimo a quienes tienen sus cámaras encendidas, porque es una mínima forma quizá de podernos mirar y de este contacto, y que
bueno, creo que todas las personas que estamos aquí hemos oído y entendido de esta cercanía mínima que tenemos de poder mirarnos, de poder retroalimentarnos un poquito, ¿no? Con esta cercanía pues virtual, pero de vernos a los ojos por lo menos. Entonces, muchísimas gracias. Y bueno, si bien voy a conversar y platicar, la idea también tiene que ver con que en cualquier momento puedan ustedes pues dialogar y preguntar o hacer algún comentario, alguna duda, por supuesto, para que podamos hacerlo esto como algo fluido, vayamos viendo. Porque finalmente el tema de hoy también nos convoca mucho a eso, ¿no? A entender otras formas y otras posibilidades de acercarnos. Es otra forma de la otredad, la poesía, como vamos a ver. Entonces, aunque sí, la pregunta tiene que ver, yo diría que más que una pregunta filosófica o indagatoria, es como una pregunta retórica, ¿no? Como vamos a ir viendo, porque es como una pregunta. La poesía es una forma de habitar el mundo y como vamos a ir viendo, nos vamos a ir acercando primero a esta concepción que tenemos de poesía, pero particularmente a esta concepción que se tiene de la poesía en la infancia y con ello la concepción que se tiene de la infancia también. Entonces son como estos deshiladitos que vamos a ir haciendo para entretejer algo conjuntamente, ¿vale? Y pues lo primero con lo que yo arrancaría, bueno, Brenda me dice que qué es LIG. LIG es literatura infantil y juvenil. Entonces, bueno, es mi área de trabajo. Se dice especialización entre comillas, porque bueno, no sé cuándo uno termina de especializarse en algo, pero es el área de mi trabajo. Y a partir de la literatura infantil y juvenil, he encontrado no solamente como una actividad, por supuesto, laboral en la que me apasiona el trabajo, ¿no? Sino también una cuestión personal, porque bueno, sí, soy amante de la lectura, de los libros, pero la literatura infantil tiene una cuestión muy peculiar que, como vamos a ver en la poesía, la mayoría del adulto olvida. Y los libros infantiles nos permiten retomar ciertas cuestiones de nuestra parte interna, de nuestra infancia, de lo más primigenio que hay y que viene con nosotros y que de alguna manera enriquece muchísimo nuestras posibilidades para habitar el mundo, para vivir. Entonces yo, sin duda alguna, les recomiendo que se acerquen a los libros infantiles. Y sí haría una división importante, como lo vamos a ver ahorita con la poesía. No todo es poesía, no todo es literatura infantil, es decir, no todo libro infantil es literario. Hay libros para niños, voy a hablar en término sin genérico, es decir, para no utilizar ahorita el niños y niñas, pero hay libros para niños que definitivamente no apelan en lo absoluto a lo literario porque no aportan ni a nivel de lenguaje, no aportan a nivel estético, no aportan a nivel de ampliación de posibilidades de lectura, no amplían perspectivas. Es decir, hay libros infantiles que tienen una dificultad grande, como lo es también en la poesía, que pareciera que para el adulto lo importante es o sería que ese libro le dijera algo particular a ese niño y le enseñara un algo. Entonces, muchas veces por eso se confunden los libros infantiles como si fueran meramente utilitarios. Te van a enseñar, te van a dar valores, van a educar. Eso no es literatura, ni de niños ni de adultos. Eso no es literario. Entonces, es muy importante porque eso también sucede con la poesía. Entendemos de alguna manera que tenemos todavía una visión muy adultocéntrica, en donde consideramos que como adultos todo lo que le presentemos a las infancias es algo que les va a educar. Y ya desde ahí también es una visión muy errónea, que la primera invitación con una pregunta para ustedes es justamente esa. ¿Qué es para ustedes? ¿Qué significa para ustedes la infancia? Y cuando nos replanteamos nuestro significado, nuestra concepción, más allá de la definición, nuestra concepción de lo que significa la infancia para cada uno de nosotros, nos vamos a poder dar cuenta del cúmulo de creencias que podemos tener alrededor de este concepto, ¿no? Y por ende, la forma en que vamos a tratar a todos los niños y niñas con las que nos rodeamos. Si nuestra concepción tiene que ver con que nosotros como adultos somos los que vamos a enseñar, si la concepción es que los niños son esponjas, que son vasijitas vacías todavía, pues entonces ya desde ahí yo replantearía e invitaría a reflexionar, porque los niños y niñas no son esponjas,
no son vasijas vacías, no son entes a los que hay que darles y tampoco en el término de lo que comúnmente conocemos como enseñanza, porque muchas veces el acompañamiento que se da va mucho más como un adoctrinamiento que como un acompañamiento en la educación y en enseñar. Es más adoctrinar en muchas cosas. Y por tanto, la literatura, la poesía misma, por supuesto, los libros infantiles y por supuesto todo lo que les rodeamos, pareciera que tiene que ir con este halo de educación, ¿no? Que utilitario, que sirva meramente para algo. Pues nuestra concepción entonces está de alguna u otra forma faltando al respeto también a lo que es un niño o una niña como tal. Aquí no vamos a entrar en estas ideas, ¿no? Lo que implica para mucha gente pensar que entonces no hay que decirles, no hay que poner límites. Esto es otra cosa completamente. La disciplina no es autoritarismo, pero no hay que equivocar la forma en que evidenciamos y vivenciamos a las infancias, a la forma en cómo estamos acostumbrados y entonces por tal les tratamos. Y por esa forma también los libros infantiles tienen esa concepción, es decir, como la poesía infantil. Pareciera ser que se le da mucho, mucho más peso al adjetivo infantil que al sustantivo literatura. Y entonces es como en la vida adulta. La literatura es literatura. Puede haber literatura de novela negra, literatura de ficción, literatura de vaqueros, en fin, ¿no? Literatura erótica y otro tipo de literatura puede ser la literatura infantil, pero sin quitarle el peso al sustantivo, es decir, literatura. Por eso en la poesía sucede lo mismo. La poesía es un género literario que sin importar que va destinado a público infantil, sigue siendo y cubriendo con toda la concepción de lo poético. Y muchas veces se confunde la poesía infantil, de nuevo, con estas cuestiones sosas, que como vamos a ver, volvemos a atender entonces por tener esta ideología sobre lo que es la infancia y entonces infantilizamos todo. Infantilizamos y por otro lado no tocamos ciertos temas porque parecería ser que no hay por qué hablarlos con los niños y también es una forma de censura. Entonces, esto es parte de la importancia con lo que primero arrancaríamos para ir ubicando, porque como vamos a darnos cuenta, la poesía tiene todo que ver con la forma en que habitamos justamente el mundo. Y una de ellas tiene que ver con esta mirada que tenemos hacia las infancias, nuestra concepción como tal, ¿vale? Y para esto, pues yo arrancaría ya en términos de lo que es como poético, la poesía como tal, entrando, a entender que la poesía tiene y viene con nosotros desde que empezamos en nuestra existencia en el vientre materno. Ahí empieza el primer poema, en este ritmo, en este vaivén de líquido, ritmo. Pero después viene tum, 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 el latido del corazón de la madre. Algo que durante toda nuestra existencia va a acompañarnos, como vamos a ir viendo a lo largo de la charla. Fíjense nada más, ritmo, balance, ¿no? Están ahí, desde el vientre materno. Ya eso es un acto poético, como vamos a también a ir descentrando. Todo eso en esa contención, en donde además está este eco a partir de los 5 meses, ya bien sabido, bueno, donde la audición y entonces la voz externa, principalmente de la madre, porque es la que hace el eco, 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 también resuena adentro. Entonces, imagínense todo este movimiento, este ritmo, estas entonaciones con las que ya desde adentro se tienen, ¿no? Toda esta cuestión. Y como vamos a ver, y como bien seguramente lo saben, ¿qué más tiene que ver también con la poesía? Si no tiene que ver con estos ritmos, con estas entonaciones, con estos vaivenes, con estas variaciones. Entonces, desde ahí viene este cúmulo de posibles formas poéticas que nos acompañan desde antes de nacer. Pero una vez nacido, hay que imaginarse, porque es algo que no
no tenemos este recuerdo. Yo no sé si aun cuando las regresiones y demás se hubiera, ¿no? Pero este recuerdo del impacto que debe ser el nacimiento, así como seguramente no lo vamos a tener en el último suspiro, ¿no? Pero momento de nacer, abrupto, después de estar tan contenido, tan arropado internamente, en un contexto de tanta seguridad, salir al mundo. ¿Qué es lo único que me da extensión hacia ese lugar de contención? Primero el balanceo y principalmente la voz de la madre. Esa voz que en algún momento acompaña. Entonces, la voz materna, la voz de quien me habla, de un cuidador primario, es lo que me va a dar contención en este mundo en donde todavía ni cuerpo, ni percepción, o sea, sensorial, perceptual, corporal, todavía no hay ninguna noción como tal, ¿no? Y es ahí justamente donde el impacto de la voz humana entra, porque justamente la voz humana es lo que va a darnos posibilidad de la representación simbólica en la vida. Fíjense cuán importante es por eso el habla a los bebés. Importantísimo, ¿no? Y esta representación simbólica justamente se va a ir fortaleciendo a lo largo y a lo largo del tiempo con este acompañamiento de voz primero, para que después tenga representación la palabra y el lenguaje en general. Y después el lenguaje interno, por supuesto, ¿no? Que tan importante, fundamental para nuestra psique. Entonces, la voz tiene que ver todo para este acompañamiento como tal. Hay estudios claros, contundentes, ¿no? Ya no es como en otras épocas en donde la primera infancia, quizá por eso es como un área de trabajo para mí tan importante, los 6 primeros años. La contundencia en las investigaciones en todas las esferas humanas, en donde se sabe de la importancia y relevancia que tienen estos 6 primeros años de vida para todo. Es la edad donde además está más abandonado, es decir, se está más abandonado porque se cree que ay, es tan pequeño, es tan chiquito, no se va a acordar, ay, bueno, no le pasa nada, podemos dejarlo, no pasa más. Errores. Son los años en donde realmente se van configurando las estructuras psíquicas, sociales, emocionales y por supuesto todas las que sean como las lingüísticas, cognitivas, ¿no? El gran estudioso de la lengua oral y de todo esto que implica en la lectura en la primera infancia, Evelio Cabrejo. Ustedes pueden buscar Evelio Cabrejo, ver sus investigaciones, sus conferencias, oírle, sentirle. Su última investigación, que fue ya editada por el Fondo de Cultura Económica en este libro de la oralidad en la infancia, lo dice y lo ubica claramente, ¿no? Las facultades del lenguaje claramente hacen una diferenciación significativa entre ciertos niños que han tenido el acercamiento a la lengua oral y los que no la han tenido. O sea, esto es radical, porque justamente esto nos vuelve a dar la importancia de la voz, de esa voz que se continúa y de esta presentación del mundo a partir de la palabra, de esta presentación que nos va a permitir internamente hacer una representación simbólica del mundo, ¿no? O sea, insisto, salir, y esto es lo primero que nos arropa. No solo es el cuerpo de quien nos arrulla, es en la voz que nos da continuidad con eso interno. Entonces, a partir de eso, son por eso tan necesarias las palabras. Pero las palabras, aquí viene también otra cuestión interesante. Comúnmente se considera que el lenguaje tiene que ver con presentar el mundo. Y entonces pensamos en el lenguaje como el lenguaje fáctico, el lenguaje de los hechos, ¿no? El lenguaje que pues nombra, y se nos olvida que existe otro lenguaje, que es el lenguaje estético, el lenguaje que finalmente nos permite ir complementando todo este lenguaje y este mundo que habitamos. Y por eso la poesía es tan importante, porque la poesía lo que va a permitir es abonar a todo ese lenguaje de los hechos, ese lenguaje fáctico y utilitario, para permitirme ampliar las posibilidades de nombrar el mundo. Y vean aquí este otro punto, la posibilidad de nombrar el mundo. Esto es súper potente, porque entre más posibilidades tenemos de nombrar el mundo, más posibilidades tenemos de posicionarnos en él, adueñarnos no en términos como tenemos, ¿no?, antropocéntricos, de adueñarnos de todo. No, es adueñarnos de una forma de libertad muchas veces, de poder nombrar,
de una o de otra manera, de poder ver cómo me posiciono en el mundo. Y por eso es tan importante dar estas posibilidades desde temprana edad. Muchas veces como adultos tememos presentar lenguaje, entre comillas, complejo, palabras que para qué van a utilizar los peques si no las, o sea, para qué se las nombramos si no las van a utilizar, ¿no? ¿Para qué presentarles complejidades muchas veces o estas dos formas de decir las cosas si de todas maneras no están hablando todavía o todavía no las conocen? Cuando decimos remonta en el cielo luciérnaga que brilla, ¿no? ¿Por qué le voy a decir eso? Primero luciérnaga que brilla a un bebé de 1 año, 2 años, ¿no? Pero estamos olvidando la potencialidad que tiene la palabra justamente para dar posibilidades de habitar, para dar posibilidades de nombrar el mundo. Y justamente de eso se trata, de no solamente nombrar cuchara, de no solamente nombrar silla, de no solamente nombrar perro, sino de poder nombrar a partir de esta presentación del mundo que va a tenerse, ¿no? Y otra cosa es esta idea justamente de que al ser tan pequeños, parecería que pues no van a recordar todo esto, que como vamos a ir viendo podemos acompañarles. Y como dice Yolanda Reyes, otra experta, Yolanda Reyes, experta en primera infancia, particularmente también en lectura y oralidad. Ella nos dice justamente acompañarles y arroparles con palabras, ¿no? Este arropamiento con palabras que es casi tan necesario como este arropamiento físico y nutritivo. Por eso, este acto de libertad es ponerles también a ellos las posibilidades de irse nombrando. Y puede ser, muy seguramente, que no van a recordar muchas cosas de las que les leímos o de las que les hablamos. Pero eso es muy diferente, el no recordar al que no quede en su registro interno. Son dos cosas muy distintas. Por eso también es un error que como adulto se puede cometer. Pensar que como es algo que no se va a recordar, pareciera que no es significativo. Pero todo eso queda en nuestro registro. Porque todo esto que estamos viviendo, todo lo que hemos hecho, todo lo que nos han pasado, en fin, todo eso se ha quedado con nosotros y finalmente nos da en algún momento la posibilidad de traerlo para ponerlo en el momento en que se necesita. Entonces, si vamos con la idea de que hay que utilizar lenguaje fáctico, lenguaje simple, lenguaje que no genere mayor complejidad, pues entonces también estamos limitando las múltiples posibilidades para que los pequeños tengan esta forma de reconocerse y después de habitar el mundo, ¿va? Entonces, lo primero tiene que ver con recordar que el primer componente, como vamos a ir viendo, poético, tiene que ver en la parte interna, que una vez que sale, se extiende en ritmo, en entonación, en arropamiento con la voz humana. Además, el cuerpo hace lo suyo, por supuesto, ¿no? Los niños necesitan ser tocados, necesitan ser justamente arropados físicamente. Pero una vez que también está la voz y que empiezan a identificar, viene otra fase en donde justamente empieza a suceder la maravilla de lo que también es parte de la poesía y no como figura retórica, que es la... Se me fue por completo, esperen. Bueno, que es cuando el niño va nombrando silla. Y entonces ya empieza él, ahora sí, chun, 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 a nombrar palabras. Pero esta silla ya no solamente representa una silla, la silla que está viendo. Esta silla, en su lenguaje, representa a todas las sillas pues que están por ahí, ¿no? Como dicen, vamos a poner el mismo ejemplo con la mesa, con el cochecito, el juguete. Representa a todos los que van por ahí. Pero además viene otro componente. A lo mejor esta escoba, por ejemplo, por así decir, no sirve solamente como escoba. Ya sirve también como caballito o sirve también como algo para empujar y entonces ya se vuelve otro objeto. Ya tiene otra función. Viene entonces ese momento en donde ya no solamente está reconociendo el lenguaje para conocer el mundo y poder nombrarlo. Ahora ya también tiene esta otra parte que es esta representación simbólica, del juego simbólico cuando empieza a caminar. Y en el juego simbólico empieza esta otra parte que tiene que ver con representar el mundo de muchas maneras.
Por supuesto, aquí vemos una figura en la poesía, ¿no? Cuando las cosas no son lo que nos están diciendo, sino tiene otra manera de nombrarse. Bueno, pues justamente así estamos hablando de los objetos. Y en la mente infantil viene este proceso poético donde también los objetos tienen otro significado y tiene esta representación simbólica más allá de su funcionalidad. Justamente cuando empieza a explorar el mundo y empieza justamente a desplazarse y a conocer, es cuando empieza esta necesidad de preguntar, de conocer. Uh-huh. Y justo en estas necesidades como tal es cuando viene esta otra parte en donde el acompañamiento con todas estas posibilidades, como decía yo, de ampliar su vocabulario y de presentárselo, pues imagínense la potencialidad que hace. ¿Por qué? Porque ya no solamente se está preguntando sobre lo inmediato. Si ustedes han estado con relación con niños desde temprana edad, o han escuchado o saben de alguien, podrán darse cuenta que no preguntan por las cosas exactamente como tales. Preguntan con las cuestiones que tienen que ver con estos objetos, que tienen que ver con la vida misma, que son preguntas muchas veces existenciales, que por eso decimos que son preguntas filosóficas en mucho sentido, ¿no? Este asombro que generan. Vamos a entender que no todo asombro ni toda pregunta que hacen los niños es filosófica, definitivamente, ¿no? Pero sí hay una vertiente importante en su intención de genuina, una intención genuina de conocer el mundo, de acercarse al mundo, de preguntar y de ir viendo. Y esto sí tiene un acto de asombro y de ganas de acercarse, que sí es muy diferente al que muchas veces el adulto lo hace. Entonces, por eso es tan importante que también en este momento entre en juego el lenguaje y con sus múltiples posibilidades, que ya no solamente son, como vimos, pues el acompañamiento con la voz, ni acompañamiento en el nombrar el mundo, ni después con este acompañamiento para que una palabra pueda significar muchas otras cosas. Ahora ya también viene la posibilidad de ampliar el vocabulario, de replantearse las palabras para poder denominar, y eso es justamente lo que yo decía hace rato, que implica un acto de libertad, un acto de liberación donde ellos pueden jugar con el lenguaje para cambiarlo, para poderlo hacer a su forma, para poder intercambiar, para poder de alguna manera probarse y probar al mundo en el que están a partir del lenguaje. Y eso también tiene mucho que ver con la maravilla justamente de una situación poética que vamos viviendo. Es decir, posicionarnos en el mundo con diferentes formas de mirarlo, de usarlo, de representarlo. Y entonces vamos ubicando que por lo tanto no tiene que ver con algo escrito todavía, ni siquiera ha entrado la forma escrita, no ha entrado la grafía, no ha entrado la escritura. Aun cuando los peques vayan empezando a leer y escribir, de todas maneras, lo que va previo tiene que ver con esta oralidad que acompañó, que dio peso, que dio sustento, no solo al anclaje lingüístico, sino que dio sustento al aparato psíquico, a la forma de ubicarse en el mundo, y que a partir de ello entonces sí da posibilidades de entrar al mundo de la escritura, al mundo de la lectura como tal. La lectura formal, porque la primera lectura que tiene un niño es el rostro de la madre. Ese es el primer libro que se tiene, el rostro de la madre. Y a partir de eso, entonces también otra de las cosas con las que podemos preguntarnos, y esta es la segunda pregunta invitación, aparte de qué significa infancia para cada uno de nosotros, la segunda pregunta sería, ¿qué significa leer para cada uno de nosotros? ¿No? Si nuestra concepción sigue siendo leer en términos formales del alfabeto, ¿no? Grafías. Pero entonces estamos perdiendo una parte importantísima de lo que es la lectura visual, la lectura de imágenes, la lectura facial, la lectura corporal, que sí es lectura también, y que, insisto, tiene mucho que ver con esta lectura del rostro, que es la primera lectura y el primer libro que podemos presentar, acompañado posteriormente de la voz. Entonces, todo esto es previo, como digo, al mundo escrito. Y cuando pensamos en poesía o en literatura infantil, pareciera que pensamos en libros, es decir, libros formales, libros ya hechos, libros como tal, ¿no? Y ahí volvemos a encontrarnos con que no va por ahí. Tiene que ver con una cuestión muy diferente a lo meramente escrito como tal. Por eso, una de las cosas que implica que vayamos viendo es justamente este tipo de preguntas, ¿no? Como vimos en la parte de todo este juego simbólico, fíjense qué parte tan importante viene a ser como figura retórica de un poema, ¿no?
que sería la metáfora. El juego simbólico per se de un niño es una metáfora de la vida, ¿no? Utilizar, como les dije, la escoba como un caballito, la silla como si fuera un carro. Este juego simbólico, esta representación es metafórico. Ya desde ahí está una metáfora. Que después la queramos plasmar en una parte escrita, versada, en fin, esa es otra cuestión. Y entonces por eso vienen muchas confusiones con lo que realmente es poesía y con lo que realmente es poético y con lo que realmente les presentamos a las infancias cuando trabajamos este género, ¿no? Y entonces desde ahí hacernos estas preguntas, ir viendo la importancia que tiene la presencia de la voz del adulto y sobre todo de los adultos cuidadores en este acompañamiento, en esta presencia de lo que es lo poético, en la posibilidad de que a partir de la voz y de nombrar el mundo permitimos que se empiece a dar todo lo que va a ser la representación simbólica y por ende el posicionamiento y el tomar el mundo. Fíjense que esto es bellísimo, porque como les digo, es un acto que el niño va teniendo como acto de libertad, pero por otro lado también un acto para poderse mover y habitar, adueñarse de sus propias palabras y adueñarse de su mundo. Y ahí me preguntaría yo, y les preguntaría, si esto, en términos generales, no es ya una acción, como se dice, una acción poética de vida. Adueñarnos y posicionarnos de algo con una mirada diferente a la que comúnmente se nos ha presentado, de alguna forma. Y por eso, justamente, el que podamos entender esto de recordar o registrar es tan importante, porque de nuevo volveríamos a pensar que muchas veces por eso la poesía entraría desde una etapa en la que los niños ya empiezan, por ejemplo, a leer y escribir, como les digo, y ya vamos viendo que no va por ahí, ¿va? Me gustaría ver si de momento tienen algún comentario, alguna duda, algo que por ahí pase por sus mentes. No. Ok. Perfecto. Bueno. Hace rato, Brenda les platicaba que trabajo, bueno, dentro de todo mi quehacer en el labor del mundo. Una de las cosas que trabajo, bueno, tengo una librería infantil, pero trabajo con la bebeteca, ¿no? La bebeteca es este espacio donde nos reunimos alrededor de un círculo con bebés, el adulto cuidador, comúnmente son las madres, pero ya en mis círculos hay muchos papás que nos acompañan y por supuesto abuelas y abuelos, ¿no? Pero la biblioteca es justamente este espacio en donde presentamos la literatura y el mundo de la palabra en compañía de esta voz de la persona significativa, donde se crean vínculos a partir de los libros, por supuesto, pero sobre todo a partir de la palabra. Y para los bebés particularmente es la poesía, el género por así, fuerte para trabajar y para jugar. Fíjense qué curioso. Somos seres poéticos, como dijimos, desde que nacemos. Una vez que entramos muchas veces al mundo del caminar, empiezan los cánticos, los juegos, las rimas, ¿no? Si todavía nos vamos más adelantito, entramos al maternal, al preescolar, ¿y qué estamos escuchando todo el tiempo cuando vemos estas estancias infantiles y el preescolar? Incluso la clase de cantos y juegos, ¿no? Tiene todo que ver con este juego vocal, con este juego donde presentamos el mundo con esta sonoridad, con estas rimas, con estos arrullos, con estos folclores, en fin. Pero llega un momento justamente en donde empieza el proceso del aprendizaje formal de la lectoescritura, donde pareciera que es tan importante aprender a leer y escribir que lo demás ya no cobró sentido. Entonces, pareciera ser que si no le damos y le damos a los niños para que aprendan a leer y escribir, no lo van a hacer. Y se nos olvida que también es un acto que estando escolarizados van a aprender a leer y escribir. Habrá su porcentaje, por supuesto, niños que tienen algún trastorno de aprendizaje, algún trastorno fisiológico, algún trastorno intelectual, que quizás sí van a batallar o no van a adquirir la lengua escrita en forma y tiempo. Sin embargo, lo común es que cuando un niño está escolarizado, pero previamente viene arropado y acompañado de todo este bagaje de voz, de palabras, de la oralidad, también está investigado. Va a entrar al mundo escrito con mucha facilidad y con mucha rapidez, ¿no? Porque ya está instalado el sistema
de lengua. Lo que va a hacer ahora es pasarlo a este sistema escrito, pero ya trae un bagaje de peso importante. Por tanto, justamente es en ese momento donde empieza la necesidad, como quien dice, de empezar a leer y escribir, donde pareciera que la poesía con la que veníamos desde el vientre materno ya no es importante, ya no significa, ¿no? Ya es más importante que aprendan a leer sílabas, que aprendan a leer textos cortos y además de que aprendan a leerlos, respondan las palabras para ver si comprendieron, ¿no? Fíjense qué error tan garrafal se comete. O sea, es lamentable ver lo que sucede y que afortunadamente ya se está trabajando y estamos trabajando muchísimo y en muchos espacios para que justamente primero en el sistema educativo se empiece a entender la necesidad del gusto por lo literario como una necesidad previa al gusto para la lectura y la escritura. Entonces, hay un término, una de las grandes investigadoras de literatura infantil y juvenil, Teresa Colomer, ella lo dice claramente, ¿no? Es la madrastra pedagógica la que se ha encargado de irrumpir en el gusto por la lectura en los niños y en las infancias y en los adultos. Madrastra pedagógica se oye muy fuerte, pero es real. Lamentablemente la pedagogía, que también está tomando ya sus giros, pero se dice maestra pedagógica porque pareciera que hace esto, o sea, irrumpir en el gusto y en el deseo por esta continuidad del lenguaje, del juego del lenguaje, por la oralidad, ¿no? Con este fin de que necesitamos leer, pero además, insisto, no solo es leer, sino aparte es responder preguntas para evidenciar que comprendí, ¿no? Cuando la comprensión no tiene nada que ver con el hecho de que alguien me diga, a ver, responde, pregunta, ¿de qué color llevaba el niño los zapatos que fue al colegio? ¿Rojos? ¿Eso es comprensión lectora? ¿A dónde se dirigía el abuelo de Pablo cuando lo dejó en su casa? ¿Al parque? ¿Eso realmente es comprensión lectora? Por eso la segunda pregunta tenía que ver con este punto. ¿Qué significa para nosotros el acto de leer? ¿Por qué no volvemos a este punto de entender que la comprensión lectora tiene que ver con lo que este texto me está diciendo a mí? Este texto me aporta, me complementa, que este texto con la diferencia de lo que mi compañerito percibió y dijo, y además esta retroalimentación en esta conversación del diálogo literario. No importa si el zapato era rojo, que claro que eso lo voy a recordar después y a lo mejor en el contexto con los demás, pero lo que va a importar tiene que ver más de peso con el hecho de qué pasa en el texto conmigo. Eso es comprender un texto. Ya después viene lo literal, ese análisis literal, y ya después vemos si el narrador y si las formas literarias, pero ahí viene la parte de la comprensión. Y justamente eso pasa con la poesía, ¿no? Pareciera que el poema hay que comprenderlo como tal. Comprender, desglosarlo y ver qué nos está queriendo decir. Incluso en la vida adulta es algo que no sé si les ha sucedido a ustedes, lo vivencio mucho cuando me dicen, es que no entiendo qué quiere decir. ¿Por qué? Porque hemos recorrido ya un camino adulto en el que lo más importante tiene que ver con este lenguaje fáctico, el lenguaje que me dice qué, cómo sí, cómo no, por qué, me está explicando. Pero perdemos de vista todo este otro lenguaje que acompaña a esto fáctico y que me permite de alguna manera relacionar. Pero además, en este entendido de lo que viene previo, primigenio, como dije, esta entonación, este ritmo, esta fluidez del lenguaje, esta posibilidad de jugar con él y de ser libertarios y constatarios y cambiar las palabras. Por eso es maravilloso cuando los niños pueden jugar a cambiar palabras, ¿no? No por el error natural de la nombrar, de, en lugar de decir mariposa, mapariposa, o como digan, no, sino cuando arbitrariamente juegan inventando palabritas, cambiándolas, moviéndolas y haciendo uso del lenguaje lúdico. Se están adueñando de él. Y eso es un avance importantísimo. Eso es un reto a lo que lamentablemente no todos los niños acceden, ¿no? Porque no se les permite esta exploración lingüística. Entonces, desde ahí viene el devenir también, que en la comprensión lectora y en estos errores se crea que la poesía también se tiene que comprender como tal. Y además, si nos vamos a dedicar a la poesía, pues sí, si hay una cuestión de estructura, si hay una cuestión de forma, si hay una cuestión de estudio, ¿no? De formación. Pero para leer poesía no necesitamos eso, porque entonces estaríamos de nuevo cubriendo con ese error de pensar que solo aquel que se ha formado en el ámbito poético tiene posibilidad de acercarse a la poesía y no va por ahí o al poema. Y por eso justamente con las infancias viene este problema, que se hace pensar que tienen que comprender todo y como hay palabras que no las entiendes o no va el significado como estás acostumbrado a una oración sintáctica y directa, pues entonces se va dejando de lado. Es difícil.
Y luego viene una etapa en donde además hay que aprendernos poemas. A la madre, madre mía, y todavía tienes que actuar, ¿no? A la bandera. Y también el acto cívico en donde, bueno, honrar a tu país y honrar a tu bandera parecería que fuera el sinónimo y ligado completamente con saberte ese poema, ¿no? Porque si no te lo aprendes y si no lo recitas de tal manera, parece que es porque es una gran falta de respeto hacia tu país. Y disculpen, sí lo digo en tono irónico, ¿no? Pero insisto, es todo esto que hay que replantearnos. Realmente, repetir un poema que me hicieron aprenderme a fuerza de y parado frente a la bandera es el sinónimo real de mi respeto hacia un símbolo patrio, hacia un país, hacia, en fin, cada quien va ubicándolo. Es decir, cómo estoy tratando a ese infante, a ese niño, a esa niña, con relación a estos símbolos, pero también con relación a lo que es un poema, ¿no? Y viene doblemente esta fracción de decir, me tengo que aprender algo de memoria, que además voy a decir frente a mucha gente. Y entonces empieza a hacerse esos anclajes de que justamente, uno, la repetición. Dos, no lo entiendo. Tres, es forzado. Pues cómo viene este acercamiento a lo literario y al juego vocal, que es lo poético. ¿Dónde entra el gusto por la poesía? No hay forma de que les permitamos acercarse a la poesía, el género menos leído en todo el mundo, lo sabemos, desde estas formas. No hay manera, ¿no? Pero sí hay muchas formas de que se acerquen y les demos estas posibilidades de acercarse a ella, justamente con este acompañamiento maravilloso que es la oralidad y nuestras palabras. Y si se dan cuenta, todo esto es un componente muy potente, como dije, para que realmente el lenguaje se haga eso, como algo común y cotidiano con el que podemos, por supuesto, nombrar, pero con el que podemos jugar, con el que podemos posicionarnos en la realidad, pero también con el que podemos posicionarnos en la fantasía y en la imaginación, con el que podemos ser muy racionales, pero también con el que podemos ser muy creativos y lúdicos. Es decir, el lenguaje tiene todas estas múltiples posibilidades siempre y cuando se nos permita y se nos oriente a tener esas permisiones con el lenguaje y el juego. El juego lingüístico que viene previo, como dije, y desde ya una vez que nacemos la voz, y después con la representación simbólica, y después con las posibilidades de jugar e intercambiar, para ahora sí adentrarme en lo que va a ser la comprensión mucho más formal de las cosas, ¿va? No sé, algo que quisieran comentar, me gustaría escuchar algo. ¿Qué piensan de esto? ¿Qué opinan de esto? Me gustaría escuchar a alguien. Gracias, te escucho. Hola, pues me agrada todo esto que nos estás compartiendo. Siento que nos invitas al sentir con todo esto que nos estás diciendo. Cambia muchos esquemas, realmente de los que teníamos, de los que nos enseñaron en la escuela. Y me gusta esta parte de lo que tú sabes y nos estás compartiendo para empezar a sentir, ¿verdad? Y a respetar los sentimientos de los infantes, ¿no? De los niños. Entonces, pues, ¿qué te puedo decir? O sea, estoy tratando de hacer así como un resumen de, y tratar de asimilar esto que me estás diciendo y que además me hace sentido cuando nos haces estas dos cuestiones, nos mueves muchas cosas de la infancia y nos haces reflexionar de lo que sentimos cuando leemos, ¿no? Entonces, pues no, nada más eso, que estoy todavía como que muy entusiasmada de esto que me estás compartiendo. Yo trabajo con niños y creo que es muy buena herramienta para, para ampliarlo, ¿no? Ampliar este acompañamiento con ellos. Muchas gracias, muchas gracias. Es una herramienta, sí, definitivamente. La poesía, como vamos a ver, herramienta y además también, si le queremos cambiar, es una estrategia, por eso las estrategias poéticas son tan bellas. Sí, tiene sus formas de herramientas, sí tiene sus formas de utilidad, pero también es una maravillosa forma de acompañarnos. Y eso a veces se nos olvida que cuando estamos en grupo, cuando trabajamos con niños o niñas, es que sí, de verdad, miren,
lo dice Felipe Garrido, especialista en literatura infantil. Si de verdad todo docente, antes de comenzar su clase o cuando hubiera una situación tensa, sentaran en círculo y leyeran, se darían cuenta de la diferencia que hace ese vínculo en el grupo y la reacción de niños y infantes. Pero insisto, es porque es el lenguaje, es la oralidad, lo que viene cuando nos sentamos en círculo y leemos en voz alta a alguien. Yo sí creo, indudablemente, que leerle a alguien o que alguien nos lea es un acto generoso, es un acto de verdadero amor, sí lo creo. Porque además la lectura es una de esas pocas cosas que hay en este momento en que nos permite como pararte, detenerte, estar en él, ¿no? Es un tiempo de inmediateces, de rapideces, de ires, de venires, parece que todo tiene que ser proactivo, utilitario, dejarme algo. Y entonces la lectura tiene esa otra connotación tan maravillosa en la psique humana, ¿no? O sea, te detiene, te permite moverte desde otras formas, estar desde otras formas, contigo y estar con otros en el libro de otra forma. Entonces, la lectura en voz alta para los niños es maravillosa, ¿no? Fíjense, por ejemplo, te agradezco mucho. No seas malita, dime tu nombre porque solamente veo iPhone de y un número. No sé quién cambió eso, pero No te apures. soy Yolanda Juárez. Muchas gracias, Yolanda. Me invitó Brenda, como siempre, aportándome un montón de cosas siempre, Brenda. Muy agradecida. Padrísimo. Muchas gracias, Yolanda. Bueno, aquí Leo, te escucho. Gracias. Y después Sonia. Sí, muchas gracias. Me agrada mucho el estar escuchando lo que nos comparte, es enriquecedor. Sin embargo, se me venía en mente tres cosas, o lo escuchaba desde tres formas. La primera, siendo docente, ¿sí? O sea, imaginándome muchas cosas frente a mis estudiantes. La segunda, desde un aspecto muy personal, lo que nos puede ayudar la literatura, pero lo veía en una tercera opción, una tercera forma, que ciertamente me ponía más a pensar y reflexionar. Y es en este sentido. Ahorita en estos tiempos de que yo tengo tres niños, ¿no? Tres niños, el mayor está en cuarto año de primaria. Entonces, nosotros en este aspecto de la crítica, de lo que es nuestro sistema educativo, como ahorita muchas cosas que usted nos hacía ver, yo digo, pues sí, hay muchas cosas que no son adecuadas. Sin embargo, ahorita esa educación está muy cerca a nosotros, ¿no? No precisamente en mis manos, porque, o sea, siento que de todos modos se me escapa, se va. No puedo yo estar al tanto de mis niños, ¿no? En ese sentido, por el trabajo igual, ¿no? Entonces, cómo idear algunas cosas para que sean dirigidas hacia los padres de familia, ¿no? Por ejemplo, ahorita mi esposa en cierta manera está más cercana a ellos, pero, o sea, por cumplir todas las tareas que piden, porque, o sea, piden muchísimas tareas para los pobres niños, ¿no? Muchas cosas de ejercicios de matemáticas, de lectura de comprensión, como decía usted. Entonces, hay veces que pienso, ¿no? ¿Sabes qué? Vamos a centrarnos a responder las tareas lo más simples posibles y como que dar un poquito de tiempo allí para que centrarnos en estos aspectos que usted nos está compartiendo, ¿verdad? No sé, es un poquito complicado, yo creo, como decía usted, es sentar a mis niños allí y vamos a relajarnos un poco y una poesía, y la tarea pues la contestamos un poquito más simple y rápido, ¿no? Por allí esas tres observaciones. Gracias. Muchas gracias a ti, y brevemente si comento esto que dices, que justamente es una cuestión estructural, es una cuestión con la que no podemos de entrada
modificar y por completo, por supuesto. Hay cosas que nos atañen en lo mínimo, como dicen en estos granitos que uno puede hacer, aportar, ¿verdad? Por supuesto que sí, pero de estructura sabemos que nuestro sistema educativo es de una manera, ¿no? El punto, incluso, yo lo digo, trabajo mucho con grupos de docentes, ¿no? Porque justamente es una de mis áreas como de más importancia en ese acompañamiento. Y de hecho, hay muchísimos docentes que justamente tienen esta intención y estas dudas y se saben que hay algo que no les funciona y no les cuadra, como con lo que no se sienten cómodos, pero no pueden moverse mucho. ¿Por qué? Porque tienen que cubrir, además es un arduo trabajo con todo lo que implica la currícula y cumplir con ciertas cosas, ¿no? Pero lo que sí podemos decir es que a nivel micro, o sea, a nivel de lo que sí toca, sí hay muchas cosas que se pueden hacer. No irrumpan a lo mejor con toda una sesión de clases, pero sí busquen espacios en donde realmente tengan esa compañía. Es que de verdad, la palabra tiene una función bien importante, pero no la palabra, insisto, esta palabra con la que comúnmente creemos que es comunicarnos, ¿no? Veamos incluso cuando vemos con los niños las conversaciones que tenemos. Una conversación de ¿cómo te fue? ¿Jugaste? ¿Te comiste lunch? ¿Qué hiciste? ¿A dónde fuiste? ¿Le dijiste? O sea, es una conversación con base a preguntas, ¿no? Pero ni siquiera son preguntas como de esta cercanía, sino de preguntas de información, de una cotidianidad. Y además ni siquiera tampoco es una conversación como tal en términos de preguntarle y de conversar, y además yo también platicarle y conversar de mi día, de mis cosas, ¿no? Se hace en esta rutina, esta forma. Entonces, cuando vemos esta forma de comunicación, también nos damos cuenta que a nivel docente o a nivel de los momentos de casa, parece que esto es lo que prevalece. Pero ¿qué pasa si tomamos verdadero un momento para, de verdad, ¡fum!, romper ese ritmo de lo rápido de estar haciendo y vamos, les voy a leer un cuento o les voy a leer un poema? O les voy, punto, no hay más, ni siquiera es una pregunta después ni un juego, es simplemente rompemos con eso. ¿Por qué no prueban y van viendo esa parte? Es que de verdad tiene efectos importantísimos en la dinámica, por un lado, del vínculo que se hace entre docentes y alumnos, entre padres e hijos, y que por otro lado tiene además un significado de mucho peso para la dinámica, además del vínculo, para la dinámica de lo que representa ese trabajo con la palabra y empezar a entender que la lectura va más allá de mi tarea, que la lectura va más allá de lo que tengo que hacer. Es decir, es parte de lo inmediato, de la vida cotidiana, como ver la tele, como pasear al perro, como bañarnos. Es decir, hacer de la lectura un acto, los libros como objetos que estén presentes en tu vida cotidiana, más allá de pensar que la lectura es algo académico, ¿no? Eso es importante. Y por otro lado, viene este punto, como justamente como padres de familia, a veces es muy difícil romper con todo esto y que tenemos que, sí hay que pensar, insisto en la primera pregunta, ¿qué es la infancia para mí? ¿No? ¿Qué es lo prioritario que yo quiero? Por supuesto que es importante que se eduquen, que estudien, que tengan un bagaje académico, ¿no? Que vayan pasando de ciclo escolar, todo esto que acompañe, sí. Si hay cosas que de verdad no puedo o no quiero evitar hacer por el trabajo, por la tarea, porque tiene que cumplir, porque es nuestra forma, nuestro sistema familiar, todo eso es muy válido, ¿no? Cada familia y cada sistema irá demarcando lo que debe hacer. Pero ¿por qué no pensar en que entonces también necesitamos un espacio donde hagamos este sentido de comunidad? ¿Y por qué no pensar que un sentido de comunidad se puede hacer a través de la oralidad, de la lectura? Es que es verdaderamente maravilloso y rico cuando probamos este sentido de leernos y de estar acompañándonos. Eso es muy importante, ¿no? Y por eso insisto tanto en el hecho de que aun cuando creamos que como padres, o sea, bueno, ¿qué tanto puedo hacer si mi escuela o como docentes, qué puedo hacer si mis directivos me piden? No, siempre podremos hacer algo y eso es muy, muy importante y muy de peso, de verdad se los digo. Quiero, por ejemplo, leerles un poquito esta parte, nada más que no lo tenía a esta mano, pero viene a colación con lo que nos estás comentando. Aquí leo para ahorita darle la voz a Sonia. Tun, tururun, tun, tun. Déjeme, aquí va. Aquí va. Fíjense bien en este impacto y de verdad que esto no es así como palabra dada, ¿no? Nos lo dice Yolanda Reyes, que además, insisto, es esta gran investigadora de primera infancia y lectura. Pero nadie lee mejor los cuentos que un papá, una mamá o un adulto amado por ellos. Aunque yo hiciera un doctorado en el arte de contar cuentos, sus niños los elegirían a ustedes.
¿Y saben por qué? Porque mientras leen, ustedes se revelan ante ellos. Ustedes son el lobo, ustedes son el refugio también. Y los niños descubren que ustedes también podrían tener miedo y vencerlo, que ustedes también sueñan y sienten. No hay nada más fascinante para un niño que descubrir cómo se pueden experimentar en ese lugar seguro del lenguaje las emociones, ¿sí? Y las peripecias que nos hermanan a todos, grandes y chicos. Esa posibilidad de emocionarnos con la emoción de otros, que llamamos empatía, se aprende en las experiencias literarias de la infancia. La voz, el libro y el abrazo. No creo que exista un lugar más exacto para situar el nacimiento de la literatura en la vida que hay en la voz. Fíjense qué bello. Tiene todo esto que ver. Por eso no importa que en el colegio, no importa. Hay que leerles en términos de lo que es en nuestra casa. ¿Qué ratito puedo leerte? ¿Qué ratito puedo acompañarte con la voz? ¿Qué ratito puedo ponerme en tu lugar y ponernos los dos conjuntamente, ¿no? Y eso es importantísimo. Insisto, es nutrir, es dar esas posibilidades como tal, ¿no? Maurice Sendak, uno de los grandes escritores de literatura infantil, uno de los primeros que además irrumpió en esta idea de que a los niños hay que darles todo digerido, todo bien hechito, niños que se portan bien en los cuentos. Maurice Sendak, él escribió un libro que se llama Donde viven los monstruos, que es un libro que vale muchísimo la pena que se tenga, es un libro álbum, no es cuento, es libro álbum. Se hizo después película, no vale tanto la pena, pero es un referente, ¿no? Pero fíjense esta otra parte que acompaña a lo que les leí. Maurice Sendak dice, cuando mi padre me leía, yo me recostaba sobre él y pasaba a ser parte de su pecho o de su antebrazo. Yo creo que los niños que son abrazados y sentados en el regazo, dulcemente acariciados, siempre asociarán la lectura con el cuerpo de sus padres, con el olor de sus padres. Eso siempre te hará lector, porque ese perfume, esa conexión sensorial dura para toda la vida. Al fin y al cabo somos animales. Si observamos a los cachorros, veremos que necesitan ser lamidos para sobrevivir. Pues bien, nosotros también necesitamos ser lamidos para sobrevivir. Y la lectura se convierte, de alguna manera, en un lamido, ¿no? Es bellísimo. Esto es poético. Y esto tiene todo que ver justamente con ese sentido de pensar. No importa si estoy en un aula, no importa si estoy en mi casa, qué momento utilizo para esto, para eso. Oigan, cualquiera de nosotros a quien nos leen, a cualquier edad, lo gozamos y lo disfrutamos, verdaderamente. Pero perdemos esos espacios de que alguien nos lea. Entonces sí vale mucho la pena retomarlos. Y pensar en que la poesía justamente no tiene ese sentido de susto y de que no van a comprender, no va por ahí, ¿no? No tiene nada que ver. Esto es parte de darles, presentarles el mundo a partir del lenguaje y presentarles el mundo a partir de esta compañía. Y esto, pues esto va a generar por completo todo lo que viene después con la comprensión y el gusto lector, el fomento a la lectura, la comprensión de las estructuras formales de la escritura, en fin, todo eso viene por él. Entonces, sí, tanto Yolanda como Aquileo pueden mucho que hacer, tanto en un centro, en un aula, virtualmente incluso, como en un ámbito familiar con los nuestros. Hay mucho que hacer. Sonia, te escuchamos. Gracias, gracias. Gracias a ti. Si quieres... Hola, ya. Hola, Sonia. Tengo dudas, pero me gusta lo que escucho porque me lleva a diferentes vías de tratar de comprender y de tratar de conectar no tanto la imaginación, las ideas y las emociones, sino el ir más allá de lo que es tratar de expresar, ¿no? Pero ahí en ese expresar, precisamente es donde me entra una duda, que es la de, tú mencionas que no necesita uno tratar de interpretar. Entonces, ese tratar de no interpretar significa que hay que dejar fluir la imaginación o como, bueno, primero que todo llegué tarde, me gustaría saber cómo es que se puede que
tomar ese valor de la poesía para poderlo, no sé, apropiarse uno de ello al momento de escuchar algo, alguna poesía. Muchas gracias, Sonia. Tu pregunta además me parece muy relevante porque efectivamente podría, dice, bueno, pues es como si no tuviéramos que entender la poesía, nunca, ¿no? Y no va por ahí, pero entiendo por dónde va tu pregunta. Creo que lo primero a lo que debemos acercarnos, será bueno que nos acercamos más que deber, será bueno acercarnos, es a entender algo que les voy a compartir ahorita con relación a la poesía y que tiene que ver con el sentido de que pareciera que por no entender, que es como va con los niños y con las niñas, pareciera que el no entender un poema es lo que nos hace resistirnos a leerlos, ¿no? Y, y ahí es donde viene esta capa donde ya dejamos de intentar el acercamiento. Por supuesto que hay niveles de lectura, hay niveles de interpretación, y hay niveles de acercamiento formal a los escritos, claro que lo hay. De hecho, incluso en un mismo cuento, ¿no? O sea, un cuento infantil que puede ser más sencillo, que no hablamos de simple. Esa también es otra diferencia que ahorita les voy a platicar, que es más sencillo, pues no quiere decir que los niños o niñas no se vayan a acercar a lecturas más complejas, ¿no? Se necesita, porque la lectura no hay que romantizarla, no es un acto meramente de, todo es bello y me llega y entonces me lleno de realidad y de compañía y todos estos vínculos, no, la lectura es trabajo, la lectura requiere de un esfuerzo activo por quien lee, pero justamente todo este trabajo se va a dar alrededor de esta primera etapa en donde vamos a acompañar y presentar el lenguaje como una parte de la vida, de la esencia humana y del mundo como tal. Y entonces voy entrando a otros niveles, por supuesto, de lectura, otros niveles de interpretación. Y en lo poético es así. Hay poemas que pueden ser mucho más, más literales, porque también aquí hay confusión, como vamos a ver. Pareciera que el poema tiene que ser completamente lleno de imágenes retóricas, que tiene que ser lleno de metáforas o que tiene que ser en estructuras meramente poéticas como tal. Entonces, todas estas ideas son las que la invitación es a que empecemos a irnos primero preguntando para ir como desmenuzando, ¿sí? Por ahí. Por supuesto que hay niveles de interpretación y por supuesto que entre más habilidad, desarrollo para poder interpretar un texto, más disfrute puede haber en ese sentido, porque lo voy a tener en muchos otros niveles, ¿no? de apropiación. Pero eso no significa que justamente por no entender deje de acercarme a otras cosas que tienen que ver con el poema. Pero aquí, y creo que entonces es el momento preciso antes de pasar a esto para ir dándole todavía seguimiento a la respuesta de Sonia, voy a compartir un poco mi pantalla. Brenda, ahorita tú me dices si eres tan amable, si alcanzan a ver ya mi pantalla. Maru, nada más estoy viendo desde hace ¿Se ve? rato que Yolanda está con la mano levantada. No sé si quieras decir algo al respecto, Yolanda, de una vez o te esperas. Ok, ¿te esperas? Bien, seguimos. Vamos Gracias. viendo. Entonces, sí se ve, ¿verdad? La presentación. Sí. Bueno, aquí voy a entrar con esto para también acompañar la respuesta para Suni. Poesía contra poema. Y por eso la pregunta es, fíjense en la pregunta que planteamos con el tema, ¿no? ¿Es la poesía una forma de habitar el mundo? No es el poema, no hablé de poema, sino la poesía. Porque ya vimos, y si decimos que poesía es un poema, entonces pues claro que no hay nada poético en el ritmo del latido, en este arrullo, no hay nada en estas nanas que cantamos, ¿no? Es muy diferente la poesía que el poema. El poema es la estructura escrita, el poema es lo elaborado, lo trabajado, donde se representa la idea de poesía. Pero eso no es lo mismo que la poesía, ¿sí? Y ya desde ahí también podemos empezar a deshilar estos dos términos para entender, porque lo poético no atañe al poema como tal. Y esta es la diferencia entre acercar la poesía a las infancias y por ende nosotros como adultos, si no nos hemos acercado también a acercarnos, la diferencia de acercarnos a la poesía y no solo al poema como tal, ¿no?
Porque la poesía es una actividad creativa que tiene que ver con la poiesis, ¿no? O sea, esto quiere decir que puede darse en múltiples esferas. Hay poesía en una mesa, en un cuadro, en un paisaje. Hay poesía en una mujer, hay poesía en un hombre, hay poesía en el juego de los niños. Hay poesía. En cambio, hay poemas que no tienen nada de poesía, ¿sí? Hay poemas que son burdos, sosos, juego de lenguaje meramente, pero sin esta lúdica, sino simplemente, no hay poesía, pero se cree que porque tiene una estructura poética o porque tiene unas rimas o está escrita en verso, eso ya es poesía, ¿no? Entonces fíjense la diferencia. Hay poema que no tiene poesía, pero hay poesía en muchísimas cosas y eso es importantísimo entender también, esta diferencia, la diferencia importante que tiene, ¿no? Por eso la poesía está más que en la lengua, radica en la mirada, es decir, en la forma en que vemos el mundo. Esto es bellísimo. La poesía más que en la lengua radica en la mirada. Y me voy a detener en este punto para leerles un fragmento de un texto de Clarice Lispector y veamos esta parte un poquito. Hace unos días vi sobre la mesa una tajada de sandía y así, sobre la mesa desnuda, parecía la risa de un loco. Si no fuese porque me resigno a un mundo que me obliga a ser sensata, gritaría de susto ante las alegres monstruosidades de la tierra. Solo un infante nos espanta. También él es una alegre monstruosidad que se repite desde el comienzo de la historia del hombre. Solo después viene el miedo, el apaciguamiento del miedo, la negación del miedo, la civilización al fin y al cabo. Mientras tanto, sobre la mesa desnuda, la tajada chillona de sandía roja. Agradezco a mis ojos porque se siguen asombrando. Aún veré muchas cosas. A decir verdad, aún sin sandía, una mesa desnuda también es algo que merece verse. La poesía, más que en la lengua, radica en la mirada, en la forma de ver las cosas. Por eso es un acto poético hacer ciertas cosas que tienen que ver con una mirada poética, no tiene que ver con el poema como tal. Por eso, insisto, es un error cuando creemos que acercar la poesía a cualquier persona tiene que ver con mostrarle poemas meramente, cuando no podemos nosotros mismos entender la mirada poética desde otra forma. Y entonces, si queremos justamente interpretaciones meramente, ¿no? Interpretaciones y desglosar poemas para desmenuzarlos y comprenderlos. Y eso es muy diferente, muy diferente. Al poema no se entra a través de las palabras, pues inconscientemente entramos a él a través de la afectividad, del ritmo y de lo primigenio, de esto que yo les mencionaba. Por eso en la infancia, justamente esta parte de la poesía es tan importante, porque justamente es cuando entramos a partir de toda esta sonoridad, de este ritmo, de esta voz, desde la lúdica, de este juego de palabras, que entramos al poema ahora sí, a partir de esto, porque ya estamos acompañando toda esta parte, pero a partir de lo que viene antes. Toda esta intención del ritmo, toda esta intención de presentarte el mundo, de permitirte que con tu primer balbuceo empieces a hacer tu primera representación simbólica, que empieces a hacer de la sonoridad y del habla la forma de habitar y de adueñarte del mundo, ¿sí? A partir de eso viene primero. Por eso, en un sentido así, después el poema puede entrar desde otras formas. La poesía es mirada y simbología. ¿Ven la diferencia entre poema y poesía? La poesía es mirada y simbología. Humberto Eco decía, el lector de poesía posee la capacidad de generar lecturas siempre diferentes, sin agotarse nunca del todo, conduciendo al lector a la creación de las propias e intransferibles imágenes. Así pues, cuando Sonia nos plantea esto de, bueno, la interpretación, claro que hay interpretaciones, pero aquí volveríamos al sentido de lo literario, ¿no? No solamente de un poema, sino de una novela, de un cuento. Lo que yo interpreto es meramente lo que está interpretando mi compañero de al lado.
mis interpretaciones personales sobre lo literario, ¿no es justamente esa la posibilidad de la literatura? Las múltiples interpretaciones. Primero, las múltiples interpretaciones que le damos las diferentes personas que leímos el texto, ¿no? O sea, somos 10 que leímos este texto y tenemos 10 interpretaciones. Pero además, las múltiples interpretaciones personales. Es decir, una lectura de un texto en un momento no es la misma que después me va a significar en una relectura. Y quizá lo leo después de varios años e incluso puedo ver cosas que marqué, que subrayé, y digo, ¿por qué subrayé esto? Si ahora esto me hace más significado, ¿no? Y tenemos otra relectura y otra interpretación. Ahora, sí hay una interpretación si nos vamos al análisis literario, que es una cosa diferente. El análisis literario, es decir, el sentido de cómo está escrito, la estructura, tipo de narración o tipo de narrador, el tipo de lenguaje, en fin. Esto sí puede ser esta otra forma de interpretación, pero por eso decimos que hay diferentes capas en la interpretada, ¿no? De un texto y por supuesto también de una poesía. Pero esta es la maravilla también, ¿no? Como lo dice Humberto Eco, poseer esa capacidad de generar lecturas siempre diferentes. El poema a veces me dice otras significancias y claro que a lo mejor puedo descifrar una figura metafórica, ¿no? Una metáfora que me está presentando, una alegoría o en fin, puedo identificarla. Ah, pues un simple ejemplo, cuando me dicen, claro, tu cabello del color del trigo, ¿no? Del oro, los luceros de tu rostro. A lo mejor ahí la interpretación de decir, sí identifico qué quiere decir con los luceros en tu rostro, ¿no? Tus ojos, tu cabello color de trigo. Sí, ya también sé que esto significa, esta metáfora va por ahí. En esa interpretación más literal, fíjense, más literal, más puntual. Pero a lo mejor el todo del poema sí lo puedo interpretar de muchas formas. Y eso sí, es un trabajo justamente de ir leyendo poesía, de ir leyendo y adentrándonos. Ahora, la poesía por eso no está en el verso, sino en la idea, ¿no? Que justamente tiene que ver con lo que hace rato mencionaba. Hay poemas carentes de poesía, simplemente tienen una buena estructura, ¿no? Pero no tienen esta parte realmente de lo que sería lo poético dentro de ellos, o sea, vacíos, son huecos, no hay mucho que aportar. Ahora la poesía infantil pues tiene un carácter subversivo y catártico, ¿no? Porque permite destruir las normas lingüísticas y gramaticales. Y eso es una cosa maravillosa que sí tiene la literatura infantil. Permite hacer este juego de cosas que muchas veces en la literatura adulta ya pareciera que, afortunadamente no todos, pero muchos escritores o muchos lectores no se permitirían leer, ¿no? En cambio aquí el juego, el cambio de palabritas, ir y venir y repeticiones, pues son maravillosas porque se puede dar. Y esto tiene todo el componente de lo que les digo, ¿no? Como de alguna manera nos permite este juego. Ahora, aquí también va una relación con lo que estábamos platicando un poquito, que es con la última que termino. Fíjense las diferentes formas que ahorita vamos a leer algunas y compartir cómo tiene que ver. Hay diferentes formas también, que muchas veces pareciera que no se relaciona con un poema, pero estamos hablando de lo poético y de la poesía. Y las primeras poesías, poemas, tienen que ver con las nanas y los arrullos. Y esto es maravilloso. Nanas y arrullos, fíjense la estructura que tienen, que además utilizan palabras que sí pueden ser metafóricas, lenguaje estético, no solo lenguaje fáctico, sino este lenguaje que es lo poético, ¿sí? Y que aparte ya van acompañando al bebé, ¿no? Desde su previo al nacimiento, porque ahora ya, bueno, hay trabajo previo, pero también ya el nacimiento. Otra forma, después de que son bebecitos, podemos empezar con las rimas, las adivinanzas y los juegos de lenguaje. Es otra estructura a la que vamos a pasar. Todavía después podemos pasar a la poesía de tradición oral, a esta que se habla de la cultura popular y del folclore, ¿no? De cada cultura, donde tenemos poemas, donde muchos autores han escrito, quizá no poesía infantil, pero que sí son poemas que son de los cuales nos hemos adueñado y bueno, pelan, entonces ya vamos pasando a ese. Tenemos los poemas acumulativos, los encadenamientos, que les gusta mucho a los niños y a las niñas, incluso a los jóvenes, ¿no? En esta forma de ir jugando. Entonces son poemas que van avanzando en estructura, por supuesto para llegar a la metáfora también. Y no porque en un poema primigenio como ciertas nanas no haya metáforas, sí las puede haber, pero ya la metáfora, ahora sí, con esta idea, como planteábamos con Sonia, de la interpretación, sí puede ser en una etapa más avanzada, ¿no? Donde además el pensamiento complejo ya se va haciendo más estructurado. Voy a dejar de compartir mi pantalla. Ahora sí ya les veo otra vez a todos.
Entonces, no sé si por ahí, Sonia, más o menos va esta cuestión de la parte de la interpretación y de lo que platicábamos, ¿no? De estas diferentes etapas y niveles también interpretativos, y que por supuesto que hay un nivel específico donde además decodificamos ya el sentido formal de lo que es la poesía y de lo que es el poema, hablando de sus estructuras, pero no solo en primer momento, en un término general, la invitación. Podemos leer aquí un poema, y quizá no lo entenderíamos del todo, ¿no? Diríamos, no sé exactamente qué quiso decir, pero sí apelamos a la otra parte del entendimiento, porque acordémonos que el poema no entra meramente por ciertas partes neurofisiológicas del cerebro, no es a nivel cognitivo como tal. El poema entra, como dije, por estas otras áreas primigenias primeras, ¿no? Y a partir de ello podemos darle significados y sentidos mucho más específicos. Pero primero podemos ver, bueno, este poema, pues sí me gustó algo, me decía, yo lo veo muchísimo con los niños y con las niñas, muchísimo. Cuando les digo, no es la pregunta básica, pero ya cuando vemos qué onda con este poema, empiezan a decir, no entendí bien, pero se oye muy bonito. Ah, no sé si quiso decir esto, pero me recordó tal cosa, y empieza el bagaje. Y ahí estamos trabajando lo poético, ¿no? A partir de un poema que puede no ser entendible del todo en su momento, pero que después se empiezan a releer y a trabajar, y conforme van avanzando en poemas más complejos, empieza también este sentido de, como digo, del acto de lo que es la lectura, ¿no? Avanzar en formas realmente mucho más, más activas. Como lectores somos activos, y por ahí va el asunto, ¿no? ¿Cómo ven? Si quieres, Ah, sí, ah, tengo, una mejor idea, ¿no? De lo que es, es la poesía ahora. Y por otro lado, así como puede haber poemas burdos, pueden haber oídos burdos, ¿no? Porque en mi caso pienso que he sido de esa manera ante mucha poesía o poemas en este caso. Qué padrísimo que nos digas esto, porque es justamente cuando nos vamos como cada uno ubicando, identificando, ¿no? Y eso siempre es muy bueno, pero es justo eso. Nos vamos dando cuenta qué tan familiarizados estamos, y además después, ¿no? Nuestras preferencias también, qué tipo de poesía preferimos o qué tipo de poemas preferimos, ¿no? Entonces también eso se vale, ¿por qué no? Si son parte de los procesos, pues, individuales, ¿no? Y de irnos acompañando a nosotros mismos. Pero la idea tiene que ver con esto, que muchas veces cuando no estamos acostumbrados a la lectura de poesía, ni a las estructuras de los poemas, pues cuesta mucho más trabajo. Y lo mismo pasa, por eso la importancia de la lectura con las infancias, porque eso da la posibilidad justamente de que vayan aprendiendo, se vayan inmiscuyendo en la poesía como una forma de mirar, como una forma de habitar, que además se va a relacionar con el acto poético ya de la escritura como tal, ¿no? Que es algo también muy diferente, como decíamos. Mercedes Calvo es una de las grandes escritoras e investigadoras de poesía infantil. Mercedes Calvo. Yo les recomiendo mucho que busquen algo de ella. Pero también está Mar Venegas. Les quiero leer un poquito nada más. La relación poesía-niño es natural. Ambos términos, poesía, niño, se nutren de elementos que les son comunes: juegos, asombro, afectividad. El niño tiene una particular visión del mundo, una concepción de la realidad que podríamos llamar poética, un uso lúdico del lenguaje. Disfruta las canciones de cuna, las retahílas, los juegos y los cantos. Todo eso tiene mucho que ver, como les decía, lo que dice Mercedes Calvo, en esta relación que para ella, y que además coincidimos muchísimos y que ya se ve, es tan natural en los niños, ¿no? La poesía y la niñez. Son dos cosas que son como muy importantes, ¿no? Otro problema cuando vamos a hablar de la poesía, otro problema que enfrentamos al referirnos a la poesía apta para niños es el de la claridad y la oscuridad, fíjense. Estos valores son relativos y quizás no debamos juzgarlos como adultos.
Creo que el niño ama especialmente lo que no entiende. Hace poco que aprendió a hablar y se supone que no solo aprendió para expresar sentimientos y sobre todo necesidades, sino que también aprendió a hablar por hablar, a enamorarse muy temprano del simple sonido de las palabras y de sus posibilidades de juego. Es la misma edad de los juegos primitivos que usan las palabras con un sentido mágico o son como un conjuro. ¿Sí? La poesía primitiva de niño o de los pueblos está siempre llena de sonsonetes, de estribillos, de onomatopeyas, de jueguitos. Fíjense bien en esto. Y esto tiene mucho que ver con lo que hablábamos, Sonia, ¿no? Que le comentábamos. Por esto estos claros oscuros de parecería que hay que entenderlo, ¿no? Y como dice ella, creo que el niño ama especialmente lo que no entiende. Y sí, este asombro, como decíamos, esta sorpresa por las cuestiones, esta pregunta, esta duda constante. Pero además, lo que decía, hace poco, o sea, cuando empieza su habla, que aprendió a hablar y se supone que no solo aprendió para expresar sentimientos y sobre todo necesidades, sino que también aprendió a hablar por hablar. ¿Por qué vemos a estos peques en el juego? No. Están probando su lenguaje. No solo es que estén queriendo nombrar, ellos están haciendo este juego lúdico con el lenguaje. Y ahí por eso es parte de pensar que no necesita todo ser tan entendible y tan comprendible para que pueda ser disfrutable, que es una parte distinta. ¿Va? Bueno, hasta aquí quisiera ver si alguien más quiere hacer un comentario, tiene alguna duda, algo que le surja, alguna experiencia. Anden, coméntenme por favor y me dan tiempo de tomar agüita. Bueno, ahora sí, Yolanda, ¿quieres participar? ¿Bajamos tu mano o ya? Si quieres le damos la palabra a Angelina, que tenía su mano, y Yolanda, por favor, ¿sale? Ok. Muy bien. Y nada más quisiera comentar un poco acerca de lo que dices de la rima, el ritmo, la sonoridad, la expresión dentro de la lectura a niños. Yo recuerdo por situación personal que mucho tiempo en la escuela que yo estaba, teníamos un momento mientras aprendíamos a coser o algo así, o trabajos manuales, en que alguien nos leía siempre. No siempre comprendía yo, pero bueno, yo soy músico y entonces muchas de las lecturas no estaban comprendidas, más sin embargo las razonaba y las memorizaba por el sonido y por la rima y la rítmica. Entonces, me conectó a lo que comentó, ese recuerdo. Ahora siento que sí es muy importante para el niño, pues la expresión en la entonación, ¿no? Y en esa rima que nosotros escuchamos de la gente que hace lectura. Gracias. Muchas gracias, Angelina. Sí, y además, bueno, la poesía, ¿no? La poesía está ligada completamente a la musicalidad de la vida también, definitivamente. Son hermanitas también de alguna forma. Gracias, Angelina. Yolanda, te escuchamos. Nuevamente decirte que me aportas mucho y que esto me vuelve a retomar y cómo nos haces la diferencia entre poema y poesía. Y entonces me reubicas en todo el malentendido. Bueno, yo no soy maestra, soy médico, pero me hace mucho sentido porque está retomando el sentir, ¿verdad? Y la biología, o sea, no somos un todo. Entonces estás como otra vez enseñándonos y me encanta porque rompes esquemas, o por lo menos para mí, de lo que tenemos de estructuras que ya no funcionan en la educación, que tenemos que ir otra vez a reinventarnos y hacer autogestión. Y tú me lo estás dando así como si fueras una superterapeuta. Estás como coincidiendo en varios puntos que yo retomo en mis terapias de la comunicación, de decir, mi día estuvo así con los hijos, ¿no? O les aconsejo a los padres, ¿no? Mi día estuvo así, ¿cómo estuvo el tuyo? Y si no, déjalo porque algún día te va a decir, ¿verdad? En este trabajo, ay, el mío estuvo así. Entonces es como la comunicación asertiva, si se podría etiquetar, pero sino una comunicación más sentida y de calidez, ¿no? De calidad.
porque a veces dice el compañero, no tengo tiempo, y pareciera que en esta pandemia o pandemia nos están dando el tiempo. Entonces, habría que tomarnos así como que ese pedacito para, como bien dices, leer y ver y poner la prioridad, ¿no? De que hay en mi vida, porque esas estructuras ya no van a funcionar para la escuela. Entonces, ¿qué quiero para los niños en adelante? Pues que manejen sus emociones, ¿no? No sé. Pero, o sea, me encanta todo lo que me estás diciendo y me reafirma. Gracias. Gracias, muchas gracias a ti en tu comentario y esto que comentas también con relación a la comunicación, ¿no? Sí, que fuera una comunicación genuina, ¿no? La palabra suena como algo, si fuera ya muy obvio, ahí nos comunicamos, pero la comunicación genuina es realmente mi interés por saber y mi interés por compartirte. Es decir, no es solamente por decir, ah, bueno, pues aquí estamos, ¿no? Sino es una comunicación genuina que puede ser a lo mejor en un lapso muy pequeño, quizá por estas dinámicas para muchas personas de trabajo, pero cuando genuinamente me interesas, quiero comunicarte y al mismo tiempo quiero saber. Y eso pues sí permite que podamos entender que comunicar no es basarme en preguntas, ¿no? Sino en realmente compartir, dialogar, que se ha perdido muchísimo ese sentido. Y que por otro lado, también mencionas, bueno, tiene que ver con este sentido de replantearnos, ¿no? El tiempo. Cada quien sabe para dónde y elige sus tiempos, ¿no? Sus momentos, si va a tomar para leer o no. Pero sí, una cosa a modo personal que sí pienso es que, bueno, el tiempo es cuestión de prioridades. O sea, nos da tiempo de todo lo que consideramos que es importante o sea, nos da tiempo para todo lo que creemos que es importante. Por eso sí creo que más que no me dio tiempo, no tenemos tiempo, sí creo que el tiempo es una cuestión de prioridades. ¿A qué le doy? Entonces voy dando tiempo, ¿no? Pero sí son elecciones. Muchas gracias, Yolanda. Pablo, ¿quieres comentar algo? Te escuchamos. Primero que nada, muchas gracias también. Me entusiasma bastante todo lo que hemos estado platicando, compartiendo. Y quisiera comentar que la poesía es tremendamente revolucionaria, incluso me atrevería a decir que en muchos sentidos es la revolución que necesitamos aquí y ahora. Y lo digo por esta cuestión de la mirada sobre todo, ¿no? Que se decía, la poesía está en la mirada sobre todo. Y pues en este mundo caótico de la inmediatez, ¿verdad? Donde estamos en esta tiranía del ruido muchas veces, justamente la poesía nos dice, espérate, ¿verdad? Si tú te detienes, si tú vuelves a tu capacidad de hacer esta pausa y de mirar, porque para mirar realmente pues necesitamos callar, ¿verdad? Al menos un momento necesitamos apaciguar esos ruidos. Nos dice, si te atreves a esto, pues vas a volver a lo más radicalmente primigenio que hay en ti, ¿verdad? Cómo llegar a lo radicalmente afectivo, al ritmo, a eso primitivo, pues con esto, con este necesario silencio. Entonces, no sé, me entusiasma mucho eso, también por lo necesario que lo veo para mí, para todo nuestro ambiente. Y me gustaría mucho que como no sé, desde las distintas maneras que podamos colaborar al mundo educativo, ser cada vez más conscientes de esta situación, ¿verdad? Decir, me atrevo como a callar, desde ahí entrar en el terreno lúdico de cómo puedo unir palabras, cómo puedo jugar con ellas desde ese niño que no, o niña que no dejamos de ser y pues que la poesía me vuelva revolucionario. No sé, quería comentar por ese lado. Ya para terminar, este poeta Federico García Lorca, que dice de la poesía, eh, es la unión de dos palabras que uno nunca hubiera imaginado que pudieran juntarse y que forman algo así como un misterio. Siempre me ha encantado, ¿verdad? Esa definición, porque para unir y formar ese misterio que nos vuelve pues, a asombrar del hecho de estar vivos, pues es necesario sí, ese primer acto tan radical, tan sencillo, pero realmente tan radical de verdad, de detenerse y escuchar. Entonces estoy totalmente de acuerdo
ese ejemplo que se ponía de, vamos a escuchar este cuento, vamos a, a detenerme a un momento este espacio y a meternos en esta historia. Realmente es no sé, un ritual de una belleza muy potente, de un componente afectivo de abrazo muy fuerte. Y realmente lo necesitamos, ¿verdad? Quizá más de lo que nos diéramos cuenta. Entonces, no sé, quería hacer ese comentario y muchas gracias. Pues sí, por estas iniciativas son muy, muy bellas, muy padres. Muchas gracias. Muchas gracias, Pablo, a ti, tu comentario muy, muy bello, muy significativo, porque sí, yo coincido muchísimo, ¿no? La poesía puede ser un acto revolucionario en muchos sentidos, definitivamente. Y empezando quizás desde el mismo hecho de que la poesía es lo que menos se lee y aún así hay quien decide, porque sigue viendo eso, ¿no? Porque la poesía además es justo eso, es una mirada, es una forma de ver la vida, donde el paisaje no es solo el paisaje, donde el árbol no es solo el árbol, donde la relación no es solo la relación. Entonces es eso, es una mirada poética ante la vida y eso genera esta visión. Por eso a veces se oye de tanto trabajo de introspección en los poetas, ¿no? En los que escriben poesía como tal. Y eso, por lo mismo, también va para las infancias, la escritura para las infancias, con mucho compromiso, muchísimo compromiso escribir también para ellos, ¿no? Y por otro lado, bueno, lo vemos, ¿no? Con todas estas acciones poéticas, que son eso, acciones poéticas que van más allá de la escritura de poemas, pero que es eso, son formas de posicionarse en el mundo, poéticamente hablando. Entonces, es muy bello. Y por otro lado, esto que dices, que sí, también coincido muchísimo. Yo creo que a veces nos damos cuenta muy poquito, o hay quienes se dan menos cuenta de esta necesidad muchas veces que tenemos de ser justo eso, abrazados y acompañados, si no es en lo físico, sí en este sentido, ¿no? Como empecé diciendo de la otredad, que tiene que ver con la palabra justamente. Y es muy bello esto. Muchas gracias por tu comentario. Me voy a permitir irles mostrando justamente eso para que vayan viendo esta parte. Miren, hay gente que me dice, ay, no, es que no hay libros de poesía infantil, es que hay muy poquito. No, 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 no. Hay muchísimo. Afortunadamente hay bastante, sí. Mucho, mucho, mucho libro de poesía infantil. Pero recordemos que es lo menos que a veces encontramos en una librería, que es lo menos que se puede de repente seleccionar en una biblioteca escolar y por supuesto en una biblioteca de casa. Si ustedes piensan en su biblioteca personal, pueden más o menos ir pensando, pues yo tengo tantos libros, tengo 10 o tengo 200 y cuántos de ellos son poesía, ¿no? Y ya desde ahí les digo, vamos dándonos toda esta idea de justamente cuánto abarca la poesía en nuestras vidas y por tanto así. Pero hay muchísima poesía infantil. Hay escritores especializados en poesía infantil, ¿sí? Y esto también es maravilloso. Hay poetas mexicanos especializados en poesía infantil y todavía poetas especializados en primera infancia, es decir, en poesía para pequeños de 0 a 6 años. Es decir, váyanse dando cuenta como sí hay todo el mundo para esto. Pero la idea es que podamos darnos a la tarea de buscar y de encontrar. La verdad, desconozco qué tan factible puede ser, por ejemplo, en Chihuahua encontrar libros de poesía infantil o las editoriales, pero supongo que tengo compañeras mediadoras que están en Chihuahua y con las que trabajo que, bueno, tienen un acervo. Entonces, por ahí a lo mejor si se va buscando lo hay, pero lo hay, sí hay poesía. Entonces, yo sí quiero presentarles algunos libros, por ejemplo, o algunos autores para que puedan tomar en cuenta y para que vayamos adentrándonos en este sentido, ¿no? Este libro de Arrullo es un libro para bebés. Lo trabajamos en Bebeteca y pues es les llamamos, como Yolanda Reyes también lo dice, en las canastas amorosas, que son las canastas para las bebetecas donde ponemos los libros. Este es uno de los más mordidos, ¿no? ¿Por qué los más mordidos? Porque son de los que más disfrutan los bebés en seleccionar, una vez que empiezan incluso a gatear, quieren que los lean, pero también las mamás y los acompañantes lo leen muchísimo, pero también en casa es uno de los que más se siguen pidiendo, ¿no? Y se llama Arrullo. Está escrito por María Baranda. María Baranda es una de las grandes poetas mexicanas, poeta de la infancia, aunque también tiene textos para adultos, pero ella es particularmente escritora de infancia y está editado por una super editorial mexicana que es El Naranjo. O sea,
El Naranjo es una de las grandes editoriales mexicanas, pero que además ha traspasado fronteras y ha ganado premios importantes a mejores editoriales. Crack, crack, crack. Se oye de noche, junto a una piedra. ¿Quién será? Fíjense cómo apelamos a onomatopeyas y a todo. Es mamá rana que a su bebé quiere arrullar. Cri, cri, cri. Se oye de noche entre la hierba. ¿Quién será? Es mamá cigarra que a su bebé quiere cantar. Shit, shit, shit. Se oye de noche junto a la puerta de la cocina. ¿Quién será? Es mamá rata que a su bebé quiere calmar. Sis, sas, sis. Se oye de noche en la montaña. ¿Quién será? Es mamá coyote que a su bebé quiere ropar. Okay. Voy a saltarme. La mamá ballena. Además son animales poco relacionados con la cotidianidad. Nada de perro, nada de gato, nada de pájaro. ¿No? Murciélago. Bloc, bloc, plic, bloc. Se oye de noche tras el cristal. ¿Será la lluvia que quiere cantar? Pum, pam, pum, pam. Se oye en mi casa. ¿Quién será? Sube que sube, sube y llega hasta acá. Es mi mamá que me viene a arrullar. ¿Sí? Ok, fíjense en este juego. La rima, por supuesto. Aquí hay rima, es para los más bebés, y eso es importante. Pero vean el ritmo que viene. Esta sonoridad, esta repetición, utilizar palabras que no son cotidianas para un bebé de 1 año, definitivamente, y que empiece a hacer. Pero esto leído en brazos del acompañante, del adulto amoroso, todo lo que hace con la sonoridad del juego, ¿no? Entonces, tiene ahí toda esta parte. Pero vamos a pasar a una edad un poquito más grande. María Baranda también. Supongamos el niño berrinchudo de los 2 años, ¿no? Ruge. Un niño que ya hace berrinches, que ya puede hacer. Vamos a empezar a escuchar el cambio. Ya no solo son onomatopeyas y la rima como tal. ¿Qué se oye en el bosque junto a los ojos de todos los árboles? Ahí ya vamos viendo ojos de todos los árboles, pero vienen hojas. ¿Serán los ojos animales? ¿Serán los ojos que son las hojas que metafóricamente parece que están como ojos? En fin, empezamos este juego, ¿no? ¿Qué se oye? ¿O qué se oye abajo en la tierra, en las huellas que dejan gusanos muy largos? ¿Qué gritos son esos detrás de las nubes y las alas del aire? Estamos ya apelando al juego metafórico, a la forma de las cosas. ¿Quién hace que tiemblen las flores que sueñan con peces de muchos colores? Juego metafórico. ¿Quién hace que crujan los barcos del agua y que huyan las aves del mar? ¿Qué extraño ruido hace que el sol ya no cante y que la lluvia se calle? ¿Qué se oye junto a los ríos que bajan del monte como un canto de hierba y nube? Fíjense qué figuras poéticas tan bellas también, ¿no? Desde temprana edad. ¿Quién hace ese sonido fuerte de gallo de fuego o de garza de noche? ¿Quién despierta ranas y a pájaros cuando sueñan con sueños de fieros dragones? ¿Quién abre su boca tan grande, tan grande, tan grande que el mundo parece que no cabe? ¿Quién parece que es alguien que ruge? ¡Ah! El niño de mamá, ¿se fijan? Entonces viene este juego de algo inmediato, de algo jugón, el lenguaje, ya hay metáfora, ya hay juego simbólico, ya empiezan otras palabras que de repente las nubes detrás que tiene alas el viento, en fin, ya vienen estas posibilidades. ¿Creen que importa realmente que entienda el niño por qué dice alas del viento? Pero sí empieza esta lectura poética y empieza este juego con el lenguaje. Esto tenemos en una forma más literal. Pero vamos viendo, por ejemplo, poemas
¿no? Tenemos Cielo de Agua, editado por Fondo de Cultura Económica, también son accesibles, ¿no? Temprano se llama este poema. En la playa temprano, cuando nadie ha llegado, el sol sale solito y salado, como un caracolito que alguna ola trajo. Le gusta el agua fría con reflejos dorados y la arena que nadie todavía ha pisado. Como un caracolito que el agua trae rodando, el sol sale solito y salado. Fíjense, el juego también, la sonoridad, hay 2, 3 cosas que son más metafóricas que las otras letras, pero viene ya la estructura del poema escrito como esto, ¿no? Pero vean que ve ya la sonoridad, la estructura del ritmo, y todo eso, ¿no? O sea, está presente. Y esto es poesía como tal, ¿no? Ya vienen trabajando. ¿Por qué no apelar a estas poesías para las infancias que empiezan a permitirles adentrarse en estos juegos lingüísticos como tal, ¿no? Tenemos también analogías que vamos viendo, gemelos. El erizo de mar no sabe nada del erizo de tierra. Y aunque ambos tienen púas, cada erizo se eriza a su manera. Las estrellas de mar no saben nada de las otras estrellas. En el cielo sin nubes y en el mar estrellado parpadean todas a su manera. ¿Sí? Erizos, estrellas, estas similitudes, pero que tienen esta otra forma y este juego sonoro. Pero ¿qué me dices si pasamos al juego de la poesía presentada como en los caligramas, que es una forma de poesía también, no solo para niños, de ahí viene también, es una forma de poesía visual, la poesía como los caligramas. En este libro, por ejemplo, y muchos otros, tenemos toda la forma del poema, pero haciendo eso, caligramas, ¿no? Fíjense, déjenme detengo uno para que la podamos ver, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos a la ballena, o sea, la poesía forma el caligrama, es decir, forma la ballena, ¿va? Ahí la tenemos. Tenemos lluvia, tenemos los bambúes, en fin, tenemos todas estas formas con el que juega. Tenemos el gato, el caligrama, el mismo poema forma la figura. Estos son los caligramas. Insisto, los niños disfrutan muchísimo de los caligramas y de hacer sus propios caligramas, pero no solamente es para la infancia, o sea, la poesía visual. Esta es una forma de poesía visual. La poesía visual no es solamente con texto, lo sabemos, al contrario, la imagen impera más que lo textual en la poesía visual, ¿no? Gato, el gato garabato lame leche en el plato de la luna redonda. No deja que se esconda la rata en el zapato. Para salir buen mozo, sin duda en su retrato, los bigotes se lame. ¿Se fijan? Entonces empieza con algo que puede ser muy literal, pero tiene un juego de repente, tanto metafórico como además la forma visual. Por supuesto que hay poemas que apelan mucho más ya a lo metafórico y a lo que podemos decir, bueno, pero vean esta belleza de poema, mini poema, ¿no? Primero quiero mostrárselas, la ilustración. Vean la ilustración. Fíjense este poema. Ah, la parvada, cientos de notas negras armonizadas. Es muy bello. Ah, la parvada. Tanto vemos en el cielo, ¿no? Tantos pájaros. Cientos de notas negras armonizadas. Ellos hacen un pentagrama en el cielo, ¿no? Y es un poema mucho más abstracto. Y aún así requiere más interpretación, pero tiene esta sonoridad, tiene esta estructura y a ellos les va permitiendo adentrarse en el juego, ¿no? Tenemos todos estos. Tenemos, por ejemplo, el clásico libro, justamente. Bueno, yo soy, me confieso, una fanática, así, o sea, no solo que la poesía sea uno de mis géneros favoritos, sino que además la poesía japonesa es uno de mis géneros de poesía favorita, ¿no? Entonces la poesía japonesa es así, como para mí, me llena muchísimo. Y entre ellas está la forma del haiku, por ejemplo. Pero en el haiku tenemos libros para niños maravillosos, libros para niños de haiku para niños, ¿no? Entonces es cuando decimos, ¿cómo podemos adentrarnos justamente a toda esta forma de poesía para las infancias? Fíjense, mar espejo,
peces tornasolados vuelan al cielo. Es una figura poética que tenemos ahí. Y es un haiku, ¿no? Simplemente. Oh, vean qué bello del árbol. Un árbol silba. Las hadas luciérnagas cabalgan en él. Son haikus que hablan, porque sabe el haiku, es una poesía que los niños, porque yo trabajo mucho con talleres de haiku para los niños. Y el taller se llama Vivo en un haiku, ni siquiera es como hacemos haiku, sino vivo, porque es esto, ¿no? Que decíamos mirar y vivir en la poesía. Entonces es vivo en un haiku, todo lo que observo puede ser un haiku, ¿no? Entonces se empiezan a identificar sus elementos y cómo ir cambiando la estructura para que quede mejor su poema, porque no se trata solamente de decir la rama se mueve, brinca un grillo, qué emoción, ¿no? Sino cómo darle este sentido poético, cómo cambiar palabras y jugar con ellas, es decir, tiene todo este trasfondo. Entonces, hay muchos libros de haiku, por ejemplo, Nostra tiene varios libros, ¿no? Y podemos encontrarnos con todos ellos. Ahora, hay libros, ¿dónde se me quedó mi librito? Que apelan, por ejemplo, al juego de la rima y de lo poético, aun cuando hablan de ciertas cosas como de información. Y estos también se vale presentar porque justamente van adentrando en esta sonoridad que les digo que preparan para poemas más complejos. Esta colección es bellísima, ¿no? Que es una edición de Tecolote, ¿qué animales, ¿no? Por ejemplo. Y fíjense, dice así. Hipo trae solo su nombre, simpático y muy obeso, y puede que nos asombre al nadar con tanto peso, ¿no? Entonces está hablando del hipopótamo y luego nos explica por qué, a pesar de que es tan gordo, tan pesado, puede nadar, y por eso cómo viene la frase y la forma de decir. Entonces nos presentan los animales, nos va presentando, sin competir en carrera, para ganar no me tardo. Voy tan veloz como dardo para alcanzar a cualquiera, ¿no? Y vemos algo. Jaguar, ¿no? Viene la rima, parece que puede ser adivinanza, pero en realidad es una forma de rima, ¿no? Y ahí también tenemos que las rimas son esta otra parte, como decíamos hace rato. Están las nanas, están los arrullos, están las rimas, las retahílas, las canciones del juego del folclore, están, o sea, todas estas versiones que vamos a ir presentando por etapas y que permiten adentrarnos en este mundo poético a partir del lenguaje poético y que nos van dando también la connotación de lo que es ya poema como tal, es decir, unas rimas, estructuras, entonaciones, la fluidez, la forma de escribirla, en fin, todo eso que va acompañándonos, ¿vale? Entonces, pues como se pueden dar cuenta, hay una cantidad de libros infantiles. Yo podría enseñarles y leerles miles, pero no se trata de eso, sino de la idea de que puedan darse cuenta de que justamente sí la hay que buscar, hay autores emblemáticos para la poesía infantil y que creo que vale muchísimo la pena que pudiéramos acercarnos pues a estos escritores, pero sobre todo la invitación es, uno, a esta pregunta, ¿qué significa la infancia para cada uno de nosotros? ¿Qué significa el acto de leer? Va a ir desentrañando lo que ya dijimos, ¿qué quiere decir la poesía en la vida? Y a partir de eso, poder decir cómo nos relacionamos con nosotros, cómo nos relacionamos con el mundo y, por supuesto, cómo nos relacionamos con nosotros mismos, ¿no? ¿Cuál es la mirada que tengo ante la vida? Y ahí sí compagina muchísimo la mirada poética, que por ende se transforma en una poesía, ¿no? Y después puede estar plasmado en un poema como tal. Presentarlo puede ser muy lindo, pero también muy enriquecedor, no solo para los niños y las niñas, sino también para nosotros como adultos. ¿Sale? Bueno, pues hasta ahí lo que quería compartirles. No sé si alguien quiere comentar algo, alguna anécdota, alguna duda, lo que sea. Bienvenida, les escucho. Yo creo que pudiéramos dar lugar a una última participación. Si alguien tiene algo que decir, que no se quede con las ganas de preguntar o comentar. Ya casi llegamos a las 2 horas de la conversación, pero ¿pudiéramos dar la palabra a alguien? Bueno, espéranos tantito, Yolanda, de preferencia a alguien que no haya participado. Si no hay nadie más, pues te la damos a ti. Okay. Sí.
Sí, creo que sí, te escuchamos, Yolanda. Bien. No veo ahorita en la mano, sí. Pues mira, encantada. Y aprovechando de que no hay nadie que quiera participar, súper regalazo para mí. Me encanta haberte conocido. Yo fomento la lectura con mis niños, pero me has dado una aportación para todavía, pues, guiarlos y que les pueda como, esa cosquillita, ¿no? Los papás. Y sin saberlo, tú me has aportado que sí tengo algunos libros de poesía. Y entonces, y son los que también compartía con mis hijas. Entonces, no sé, maravillada. Y pues no sé, solamente decirte que aportas al mundo y que tienes una mirada y pues increíble, y que estoy contenta de tener personas como tú que nos sigan ayudando. Y y pues eso, como dices, preguntarnos qué es la infancia, a veces la niñez para nosotros, pues inocencia para mí. Qué siento de la lectura, verdad? La otra pregunta era, para mí es disfrute, la lectura es disfrute y expansión también. Y pues no sé, ya la otra queda pendiente, pero pues no sé, nada más darte las gracias y que me has dado muchas ¿cómo estrategias para seguir con esto y con los niños. Y como bien dijo el otro compañero, en cada uno de nosotros sigue estando ese niño. Entonces vamos a compaginar y vamos pues a seguir con esto, con la vida. Gracias, Maru. Muchas gracias, Yolanda. Muchas gracias por darte el tiempo, por compartir con nosotros, por escuchar y pues también por compartir esto conmigo. Muchas gracias. Yo anhelo que todo esto justamente sea, ¿no? Necesitamos como más ahorita. Son tiempos complejos. No, sí, a veces pienso que me gusta en esa idea, tanto ser romántica utópica, no en el término absurdo. Creo que soy una pesimista muy optimista después de todo, y en ese sentido por eso creo tanto en esto, ¿no? En el poder de la palabra, de acompañarnos, en este poder del entendimiento de lo que significa el trato con las infancias, justamente para eso, ¿no? Para un bien mayor, que finalmente todos los requerimos, y eso es importante. Y bueno, pues déjenme encender mi luz porque ya no me veo, nada más para compartirles. Sí, es lo que te iba a decir para poder despedir. Sí, quedé toda oculta. Y bueno, pues nada más para terminar, les voy a compartir justamente en esto del sentido de la otredad, como les decía, y del sentido de todo lo que implica el que mirarme y mirar a cualquiera a los ojos es pues lo mismo, ¿no? O sea, mirar a alguien es mirar mi propio anhelo de felicidad, mis propios temores, o sea, compartimos eso, ¿no? Entonces, bueno, concluir nada más. Ella no es poesía infantil, aunque esta escritora sí escribió para infancias y este libro lo trabajan mucho en infancia, en Japón. Ella es Kaneko Misuzu. El libro se llama El alma de las flores, que ya en su nombre, bueno, ¿verdad? Lleva como mucho, es una bellísima edición. Y les leo este poema para finalizar y se llama Eres un eco. Y dice así: si digo, vamos a jugar, dices, vamos a jugar. Si digo, tonto, dices, tonto. Si digo, no quiero seguir jugando, dices, no quiero seguir jugando. Luego me siento sola. Digo, lo siento, dices, lo siento. Me pregunto, ¿eres un eco? No, eres todo el mundo. Entonces, pues yo espero que se acerquen a la poesía, para ustedes, para los demás. Lo que entiendan está bien, lo que no entiendan, escúchenlo, siéntanlo, compártanlo. Y bueno, pues de eso, creo que de eso va esta parte de poder acompañarnos a partir de la lectura y bueno, más sobre este género, ¿no? Que bien vale la pena acercarnos a él y a leer un poquito, ¿vale? Y yo con muchísimo gusto, Brenda también tiene mis redes, tanto en mi perfil, que a veces es difícil, pues, o sea,
a aceptar y todo, pero hay cosas que están públicas y también está el perfil de mi librería, donde también comparto muchas cosas con relación a, pues, a la poesía, sobre todo porque la librería está especializada en literatura infantil para primera infancia y en poesía infantil. Entonces, cualquier cosa, con muchísimo gusto. Si alguien quiere recomendaciones de títulos, de editoriales o de autores, si alguien quiere alguna estrategia, algunas formas, pues, de trabajar y demás, con muchísimo gusto, con muchísimo gusto. La idea es que se pueda replicar y que podamos contagiarnos y que podamos trabajar justamente primero con nosotros, ¿verdad? Pero con los niños y con los niños y para ellos, y entonces con mucha disposición para lo que requieran, ¿sale? Y pues muchísimas gracias, Brenda, por el espacio para compartir esto que tanto me gusta. No, muchísimas gracias a ti, Maru. Aquí en el chat también se están despidiendo a las compañeras. Angelina dice que excelente. Muchas gracias por la experiencia, es motivadora. Socorro Olivia dice que está encantada con el tema. Pablo Aarón dice muchas gracias. Y María del Rosario, perdón, dice muchas gracias, muy comprensible y excelente. Sonia dice que me ayudó a comprender lo creativo que somos al comunicarnos. Y Andrea Alonso dice gracias por la plática. También Jacqueline dice que quedó picada, así es de que yo creo que todos tenemos esa sensación. Te vamos a volver a invitar próximamente, Maru, o también vamos a ver otras formas de trabajo con Maru, a lo mejor un tallercito o algo que nos deje todavía más picadas y más picadas. Y pues bueno, todos se están despidiendo mediante el chat. Y bueno, yo agradecerte también, Maru, esta aportación y sobre todo este recordatorio que finalmente a mí me hizo sentir la poesía, no solo pensarla, y darme cuenta o reconocer que finalmente también es una experiencia orgánica, o sea, es ese modo de habitar el mundo como tú nos llevas a la reflexión también tiene que ver con nuestro cuerpo, cómo nos sentimos, cómo nos posicionamos, cómo nos acomodamos en él. Y me fascinó que terminaras con libros, pero también que nos enseñaras de principio que la poesía no solo está en los libros, de hecho está en la vida, está en el ritmo, está en el movimiento, está en nuestras canciones o en nuestras primeras palabras, está en todo y esta invitación a verla como una mirada del mundo, lo cual me hace pensar en la responsabilidad enorme que tenemos de tener cuidado de todo aquello que hacemos, ¿sí? De todo aquello que decimos, porque como dices, empieza con la voz incluso, que el niño empieza a sentir en el vientre de su madre. Entonces me di cuenta que, pues, que tiene que ver con cuestiones tan simples como las experiencias de lo cotidiano, en donde nos podemos ver poéticamente los unos a los otros, y eso me obliga o me hace sentir la responsabilidad de detenerme a mirar realmente, de vivir pausada la vida para descubrir todo lo que podemos crear con ella y para también disfrutarla, ¿no? Es una experiencia de responsabilidad que, como decía Pablo, en esta vida tan acelerada que nos toca vivir a veces o a la que nos subimos, se nos olvida que hay necesidad de bajarnos de vez en cuando y de comenzar a caminar de otras formas, y a lo mejor ya no nos queremos volver a subir a aquello que nos alejaba de nosotros mismos. Muchísimas gracias, Maru. Estamos muy contentas. Pues gracias a todos por su participación. Y bueno, los seguimos invitando a nuestros próximos eventos. Para ahí en nuestro Facebook les publicaremos la siguiente conversación del mes que entra, pero una invitación especial a un taller que va a dictar la maestra Iracema Almura, compañera de nuestra asociación, sobre qué es el arte. Este taller va a ser el día 30 de abril y el 1 de mayo. O sea, pueden escoger cualquiera de esas dos fechas y pues ahí pueden escribirnos a nuestro correo electrónico para registrarse. Seguimos trabajando por formarnos artística y filosóficamente. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Y bueno, no sé, ¿quieres decir algo más, Maru, o ya? No, nada más, de nuevo gracias. Y bueno, y justo esto que dices, bueno, entra todo porque la poesía es una forma filosófica también, ¿no? La pregunta, como habíamos dicho. Entonces,
pues a disfrutarla. Muchísimas gracias y que bueno, que descansen. Sé que allá es 1 hora menos, así que bueno, todavía tienen un ratito más. Pero bueno, un gusto y muchísimas gracias por escuchar. Gracias a ti.